Cuando pensamos en números, normalmente pensamos en los números reales, aquellos números que manejamos con normalidad. Aquellos otros piensan en los números complejos. Pero, ¿te has preguntado qué hay más allá? Si existe algo más allá de los números complejos. Es una pregunta muy interesante que veremos ahora. Primeramente, los reales. Son los números que más normalmente usamos, los números que manejamos a diario. 1, 57, menos 8, 0.7 o raíz de 2. Estos números los podemos encontrar al momento de medir, por ejemplo, con reglas. También los podemos encontrar en la cuenta bancaria en números rojos que posee. Y también se pueden ver en química, en física. Los usamos a diario. Los usamos como por ejemplo cuando medimos kilos, libras o cualquier otra unidad. Son increíblemente utilizados, muy versátiles y nos permiten ver y medir la realidad. Nos ayuda mucho a poder entender las cosas y cuantificarlas. Los números reales son bastante muy usados y la base de la construcción de los demás números, porque como recordarán también mencioné a los complejos y a los que están más allá. ¿Quiénes son aquellos que piensan en los complejos? Son aquellos que ya ocupan una comprensión aún mejor de lo que pasa, pues no todo puede ser descrito completamente con los números reales. Entonces, ¿cuáles serían unos ejemplos de la aparición de números complejos? Pues verán, si recuerdan las ecuaciones ax al cuadrado más bx más c igual a 0, existe una solución general que te puede dar la respuesta en cualquier caso. Pero ocurre algo interesante cuando nos vamos de los problemas de nivel de grado 2 a problemas de grado 3, como ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Resulta que la ecuación general para resolver estas ecuaciones, además de no ser tan simple como la ecuación de segundo grado, tiene por aparición en muchas ocasiones las raíces en números negativos, algo que en los números reales no podemos resolver y se involucran los números complejos para poder resolver estas ecuaciones. Pero los números complejos no solo aparecen aquí, porque los números complejos tienen mucha información contenida, el seno y el coseno. Eso se puede ver en la relación de la identidad de Euler. Entonces, ¿dónde más aparecen estos números? Pues números complejos de la forma A más BI los podemos encontrar también en electrónica. También los podemos encontrar en los campos y hasta en la mecánica cuántica. Se pueden hallar en multitud de situaciones los números complejos, lo que los hace idóneos para la aplicación en muchas ciertas cosas. Pero como vieron, aquí hablaremos de algo más allá de los números complejos, algo más allá de los números reales. ¿Qué es lo que hay más allá de estas dos categorías numéricas? Y en todo caso, ¿qué tan complicadas son? Porque los números complejos, de acuerdo a muchos, son algo difíciles de tratar y son bastante abstractos porque su trato no es igual que los números reales. Cierto, operarlos sigue siendo algo bastante fácil, aquí ya en el canal hemos visto su aritmética. Entonces, ¿qué está más allá? ¿Y cómo son? ¿Y para qué sirven? Lo que está más allá se le conoce como números hipercomplejos. Son números del álgebra abstracta, del álgebra superior. Estos números vienen en muchas clasificaciones y se pueden construir con varias álgebras que nos permitirán obtener estos números muy interesantes. Entre ellos los primeros son los cuaterniones, luego los octaniones, sedeniones, trigintaduniones y puede seguir y seguir y seguir. Pero ¿cómo están conformados estos números y para qué sirven? Pues primero podemos encontrar a los cuaterniones. Son números de la forma A más BI más CJ más DK. Son números de 4 dimensiones
siendo la primera parte el número real y las otras tres la parte compleja del número. Básicamente tres de sus dimensiones vectoriales se encuentran en un espacio complejo. Esto es algo bastante interesante y les da propiedades bastante extrañas. Los números, por ejemplo, estos cuaterniones, si multiplicas A por B, no es lo mismo que multiplicar B por A. Dan resultados diferentes, lo cual es algo muy interesante y es algo que también pasa con todos los que le siguen en sus construcciones, como los octaniones. Pero al menos la suma se sigue manteniendo, que todas las partes se suman a las partes correspondientes, así que en eso no hay ningún problema. Estos números tienen estas propiedades bastante interesantes y permiten hacer abstracciones de rotaciones y también son bastante útiles para el momento del cálculo y también para la inteligencia artificial, ya que permiten tener más información, una mayor densidad de información, igual que los números complejos anteriores. Los cuaterniones pueden condensar mucha información en ellos, además de que la forma en la que se operan también les dan propiedades muy interesantes. Sí, muy interesante, pero ¿qué son estos números? Estos números pertenecen a algo llamado anillo de división, los octaniones y los cuaterniones. Los anillos de división deben de cumplir con dos condiciones para resumir. Deben de ser no conmutativos y no deben haber divisores de cero. Algo muy interesante. ¿Pero qué conforma estos números exactamente? ¿Cómo están constituidos? Porque como saben, los números complejos están hechos de la forma A más BI. Pero el cuaternión, ¿cómo está conformado? El cuaternión es A más BI más CJ más DK. Así que esta parte de aquí sería el escalar y esta parte de acá sería la parte compleja del cuaternión, a lo que ya podemos llamar la parte vectorial, el vectorial del número. Y a todo esto, ¿para qué sirven números tan raros? Estos números son mucho más complicados que los números complejos y que los números reales, pues operarlos ya no es tan fácil como decir multiplica esto por esto y luego por esto y por esto. Bueno, de cierta forma sí se puede, pero es un poco más complicado que simplemente hacerlo en un lado y sumar las partes, porque un cuaternión al multiplicarlos no siempre se comporta de la forma esperada. Al multiplicar un cuaternión por un cuaternión unitario, o sea, un cuaternión real, porque un cuaternión unitario es otra cosa, al multiplicarlo por un cuaternión real, a cualquier cuaternión distinto de cero, siempre te va a dar ese número. ¿A qué me refiero con un cuaternión real? De que si son conmutativos. Un cuaternión real es aquel que solo la parte escalar, o sea, A, tiene algún valor, mientras que la parte vectorial es 0, 0, 0. En este caso, la multiplicación sí se mantendrá conmutativa. Pero la pregunta no la he respondido. ¿Y estos números en qué se usan? Se ven muy feos. La verdad es que sí tienen sus aplicaciones, tanto en cálculos para campos como las ecuaciones de Maxwell, para radiocomunicaciones, encriptación, aunque no lo crean, entre otras muchas aplicaciones que pueden tener estos números. Son bastante muy interesantes y un campo de estudio muy interesante, al igual que los octaniones, que aunque estos son bastante más complicados y al menos según lo que he encontrado hasta el momento no tienen tantas aplicaciones como los cuaterniones. Me imagino que los van a tener, porque si los seleniones de 16 dimensiones lo tienen, ¿por qué no el de 8? Bueno, ese no era el punto. Ahora, ¿qué pasa con la aritmética del cuaternión? Su aritmética es bastante diferente a la de los números reales. La suma se mantiene como en las sumas reales. Podemos sumar cada parte con su correspondiente. Así que la suma de cuaterniones no es ningún problema. Pero multiplicar un cuaternión, ahí ya estamos hablando de algo muy diferente. Tienen que resolver 16 multiplicaciones y 2 adiciones para multiplicar un cuaternión. Ahora, ¿cómo se hace esta multiplicación?
Estas multiplicaciones se pueden resolver en forma de matrices. Teniendo definida esta multiplicación, sabiendo cómo se realiza este cálculo matricial y teniendo el conjugado definido, además de también la norma, que es muy similar, más bien puede llegar a ser lo mismo que la norma euclidia, que el valor absoluto del número. Pero eso solo lo podemos mantener en los cuaterniones y octaniones. Si quieres pasar a sedeniones, ahí puede pasar algo muy diferente, porque la norma que mide la distancia entre dos puntos en los números complejos y también aquí en los números hipercomplejos, no siempre se define bajo la norma euclidia, que es la distancia en línea recta entre los puntos, sino que también se puede definir bajo otro tipo de norma, como la norma geodésica, que es una norma, la distancia más corta alrededor de una esfera, que sería algo que se puede usar, por ejemplo, con números con cuaterniones unidad, o sea, cuaterniones en la esfera 1, esfera unidad. Ahora, esta representación matricial es muy útil. Teniendo el conjugado y la norma, podemos a través de eso obtener cómo dividir. Y lo único que tenemos que hacer es que en la parte de acá, dividir entre la norma del número. Bueno, se olvida el cuadrado y se hace otra multiplicación. Es una multiplicación sobre la norma al cuadrado del número. Algo bastante sencillo de hacer si tienes una computadora. Pero a mano hacer esto no es bonito. Y menos con lo siguiente. Esta es la matriz que representa la multiplicación de un octanión. Lo que vimos anteriormente era un cuaternión. Pero esto es lo que se ocupa hacer para un octanión. Y como pueden ver acá, ocupamos 120 cálculos para hacer una sola multiplicación de un octanión. Imagínense qué pasa con dimensiones superiores como los sedeniones. Al fin, respondiendo a la pregunta del video, ¿qué hay más allá de los reales? Pues la verdad es que hay muchas cosas. Tenemos a los números complejos, viejos conocidos del canal. Tenemos a los cuaterniones, un tipo de números bastante menos conocidos, pero sí se pueden llegar a oír por ahí, susurran su existencia. Luego tenemos a los octaniones, el último espacio normado al que podemos acceder. Los octaniones son muy complicados, pero muy útiles también. Y también puedes seguir allá con los sedeniones, pero tenemos un problema. Cualquier número dimensionalmente superior a los octaniones ya no son espacios normados. Y eso es un gran problema al momento de operarlos. Pero siguen siendo bastante útiles, siempre y cuando puedas definir la suma y la multiplicación. Puedes hacer muchas cosas geniales. Dato interesante. Todo también aquello por encima de los octaniones, además de dejar de ser espacios normados, dejan de ser anillos de división, porque empiezan a contener divisores de cero. Y eso es todo. Hasta la próxima, porque en la próxima veremos la aritmética completa de los cuaterniones.